Continuando con nuestras funciones lógicas básicas o compuertas lógicas, esta vez nos centraremos en la OR, la cual su tabla de verdad nos dice que cuando tenemos en una entrada 0 y en otra 0, vamos a tener como resultado 0. Cuando tenemos en la primera un 0, pero en la segunda tenemos un 1, como resultado va a tener un 1. Cuando tenemos otro 1 en la primera, pero un 0 en la segunda, como resultado seguimos teniendo un 1. De igual forma que si en las dos tenemos un 1, como resultado vamos a tener un 1. En este caso, nuestro circuito vamos a tomar esta letra A, que es nuestra primera entrada, como un LED. En este caso va a ser el primer LED de nuestro circuito, el cual explicaré más adelante. La segunda la representaremos de igual forma con un LED, pero nuestra Z, que es nuestro resultado de nuestra combinación, va a ser un motor a corriente alterna. Nuestro circuito que presentamos aquí, lo vamos a arreglar un poco. Ahorita les comentaré cómo. Primeramente, tenemos una entrada de voltaje de este lado, el cual va a salir a 1 y a 2. Este 1 va a ser un botón, igual que este. El primer botón nos va a indicar la primera entrada, que es la tipo A. Esta entrada nos va a llevar al primer LED, que nos va a indicar que al encender estamos presionando el botón. De igual forma esta tercera vía la tenemos conectada a al polo común de un relevador, un polo 2 tiros. Esta pequeña vía va a comunicar tanto al polo común del primero como del segundo relevador. Aquí hay que tener en cuenta que nuestra bobina está conectada al primer botón y nuestra segunda al segundo botón, pero los comunes están conectados a la tercera vía, lo cual hace que al accionar cada botón cumpla su función el relevador y active el tercer botón, que es el producto. Pero aquí vamos a hacer una pequeña modificación. Este pequeño puente, por así decirlo, o vía, le vamos a quitar esa resistencia y lo vamos a hacer independiente de este circuito que va a ser a 12 volts. Para hacerlo independiente, lo que hacemos es que esta vía le vamos a quitar la resistencia y vamos a mover toda esta vía a corriente alterna. Al igual que este LED. Este LED funciona porque tiene la resistencia, pero al quitar la resistencia ya no necesitamos el LED. Por eso vamos a conectar el motor. Aquí es importante, como ya les comenté, ver que la bobina está conectada a los 12 volts, tanto del relevador número 1 como del relevador número 2. Pero la pequeña modificación que vamos a hacer es que los polos de nuestro relevador los vamos a conectar a la corriente alterna. Esta vía la vamos a conectar a una punta de la corriente alterna. La otra punta de corriente alterna se va a ir a una de las puntas del motor. 3. Una vez explicado el diagrama, lo pasamos en físico a la tablilla de experimentos protoboard, como se ve en la siguiente parte. Los relevadores, como ya lo expliqué, son alimentados a 12 volts, lo cual lo tenemos configurado en la fuente de energía. Tenemos un motor conectado a corriente alterna, el cual pusimos en los comunes, tanto abierto como cerrado de los relevadores. Según la compuerta OR, lo que nos dice es que al presionar 1 se enciende la salida. Un 1 y un 0 nos dan un 1 en la salida. Un 0 y un 1 nos siguen dando un 1 en la salida. Y así como un 1, 1 nos siguen dando un 1 en la salida. Un 0, 0 nos da 0 en la salida. Y eso sería todo en la parte de compuerta OR. Pasando a la compuerta NOR, en esta nos muestra ya, como ya lo vimos en la compuerta OR, 3 entradas, la Z siendo el producto o resultante o el resultado de la combinación de las dos primeras. En este caso nos muestra que la única forma en que nos dé un 1 es con la combinación 0, 0. Cualquier otra combinación que nos involucre un 1 o dos unos nos va a seguir dando 0. En su diagrama se nos presenta de la siguiente forma. Y de igual forma vamos a cambiar este LED, que es el resultado, que se vendría siendo la salida Z. Vamos a mantener estos dos
Y aquí lo que vamos a hacer es algo bastante parecido a lo que hicimos en la OR. Aquí vamos a quitar esta resistencia. Aquí vamos a conectar la primera punta de la corriente alterna. Aquí la coloco. Aquí, como ya bien dije, el motor. La alterna la vamos a dar una al motor y la otra al motor aquí. Esto ya lo vamos a quitar de la tabla protoboard. Ahora vamos a pasar a mostrarlo físicamente en la tablilla. Bueno, una vez pasado el circuito a la tablilla de experimentos protoboard, tenemos primeramente conectado a la tablilla de experimentos corriente directa a 12 volts, porque como dije, los dos relevadores son alimentados a 12 voltios. En este caso los tenemos conectados a un pequeño cargador. Del otro lado tenemos el motor de corriente alterna conectado a un enchufe de corriente alterna de ese lado, el cual va a alimentar a los polos comunes de los relevadores, y las bobinas van a ser conectadas a los polos o a la corriente directa a las bobinas. Pasando a su comprobación, la compuerta OR nos dice que al tener 0 en la primera entrada y 0 en la segunda entrada, tenemos un 1 como resultado. Después de presionar un solo botón, que sería la primera entrada, un 1, 0, nos da un 0, es decir, el motor se apaga. Al dejar de presionarla, la entrada de resultante nos da un 1. Al presionar el segundo botón, que lo tenemos con un LED amarillo, nos da un 0 en el resultado, que al momento de dejar de presionarlo, nos da el 1. Ahora bien, si tenemos un 1 en la primera y un 1 en la segunda, es decir, los dos botones presionados, también nos va a dar un 0 en el resultado. Con eso tenemos explicada la compuerta lógica OR. Bien, para el inversor, lo único que nos dice su tabla de verdad es que cuando hay un 1, aquí hay un 0. Cuando aquí hay un 1, aquí hay un 0. Es decir, que solo se invierte el resultante tanto de la primera entrada como de la segunda. Podemos ver que cuando tenemos el 0 aquí, es decir, el foco LED está apagado, tenemos corriente, es decir, un 1 aquí. Pero al momento de presionar el 1 aquí, en esta parte ya tenemos un 0. Volvemos a presionar y podemos observar que hay un 0. Pero al momento de dejar de presionar la primera entrada, que es el foco LED rojo, se acciona. Solo se invierten, es decir, la resultante del 1 se va invirtiendo dependiendo del pulsador. Cuando el pulsador está activo en el botón rojo, el 1 se va dirigido solo al 1. Cuando dejamos de presionar el botón, el 1 se va al motor. Y eso sería todo por inversor. XOR. XOR es la compuerta lógica opuesta a la OR. Se denota por este símbolo, que quiere decir que tiene dos entradas, una A, una B y una salida, en este caso I. Pero la salida depende de las dos entradas. Para la comprobación de esta compuerta, principalmente se hace una tabla de verdad, la cual nos dice que cuando las dos entradas son iguales, no va a haber salida, pero que cuando las entradas son diferentes, sí va a haber salida. Las entradas y las salidas se van a denotar por el número 0 o 1, que el 0 se va a ocupar cuando no hay salidas y 1 es cuando sí hay salidas. Se va a ejemplificar
con el circuito XOR a través de relevadores y LEDs y resistencias, con sus dos switch conectados a la corriente continua. Pero yo el caso que yo les voy a demostrar es el siguiente caso, en donde se ocupa la corriente continua y con la corriente alterna. Y se van a utilizar los dos mismos relevadores. Le van a conectar resistencias, va a haber switch, va a haber un cable conectado a la corriente continua, pero a través con el funcionamiento de la compuerta XOR vamos a hacer funcionar un aparato electrodoméstico. En este caso va a ser una licuadora. Para hacer la demostración los relevadores funcionan a 12 volts, por lo que se va a ocupar una batería de carro. Para la corriente alterna se va a utilizar una clavija que va directamente a los 127 volts, que nos da un tomacorriente, y se va a utilizar en este caso una licuadora. El funcionamiento es de que indica que cuando no hay entradas, no hay salidas. Entonces no hay entradas, no hay salidas. Las entradas las vamos a denotar por los switch o los pulsadores, en este caso. Cuando yo activo un pulsador, la licuadora funciona. Cuando yo le activo el otro pulsador, la licuadora funciona. Cuando le activo los dos pulsadores, la licuadora no funciona. Esa es la comprobación de la compuerta XOR. Compuerta lógica AND. Esta compuerta lógica se representa con el siguiente símbolo, que indica que tiene dos entradas y una salida, igual que las demás compuertas. Esta también se representa por el símbolo I. Para hacer la comprobación de la funcionalidad de esta compuerta, se hace su tabla de verdad igual, pero se va a hacer a base de multiplicaciones. Es decir, se van a ocupar los mismos números 0 y 1, que indican sin o con, salida o entrada, dependiendo del caso. En el primero indica que 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, lo que nos indica que solo tiene una salida, que es cuando se tienen accionadas las dos entradas. El siguiente ejemplo es de un circuito a base de LEDs, relevadores, resistencias, switch y una corriente continua. Pero el ejemplo que yo les voy a demostrar abarca los mismos relevadores, va a abarcar la corriente continua, switch y un tomacorriente que dado las funciones de la lógica AND, vamos a hacer funcionar una licuadora. La demostración se basa en que cuando no hay entradas, en este caso son los pulsadores, no hay salidas, el motor no está funcionando. Cuando yo le doy una entrada, no funciona. Cuando le doy la otra entrada, tampoco funciona. Pero cuando le doy las dos entradas, funciona el motor. Así se comprueba la compuerta AND. Esta es la explicación de la compuerta XOR, representada por este símbolo que nos indica que tiene dos entradas y su salida va a ser afectada por ellas. En su comprobación encontramos la siguiente tabla de verdad, que quiere decir cuando las dos entradas sean iguales va a haber una salida.
cuando sean diferentes no va a haber salida. En este caso tenemos 0 y 0, da una salida, 0 y 1 no hay salida, 1 y 0 no hay salida, y 1 y 1 hay salida. El siguiente circuito va a representar lo que es un diagrama con relevadores, LEDs, resistencias, switch y un voltaje de corriente continua. Pero el ejemplo explicativo que yo voy a enseñarles es el siguiente. Voy a utilizar mismos relevadores, voy a utilizar una conexión de corriente alterna. Voy a utilizar el motivo de este circuito va a ser el funcionamiento de una licuadora a través de la compuerta XOR. Para la comprobación de esta compuerta dice que dos entradas, cuando haya dos entradas va a haber una salida. En este caso vamos a hacer funcionar la licuadora. En este caso aún no está conectada la corriente alterna. Cuando yo la conecto, tenemos un accionamiento que es la salida. Si yo le oprimo uno de los botones, la licuadora no funciona, no hay salida. Si le oprimo dos botones, no hay. Si le oprimo los dos botones, hay salida. Y esa es la comprobación de la compuerta XOR.